Amigas, amigos de Chic Chac Chula, estoy aquí en Marquina Xemei, en la casa de uno de los grandes pelotaris que ha dado esta comarca y la comunidad del Jai Alai en general. Me refiero a Juan Mari Bengoa, más conocido como Chino Bengoa. Juan Mari, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí. Bienvenido a Chic Chac. Encantado de estar aquí. Tenía muchas ganas de estar contigo. Lo mismo digo. Porque, como he dicho antes, y lo repito, eres una leyenda de esta modalidad de la cesta punta. Y si bien han pasado unos cuantos años, te entrevisté ahí en el frontón, en la Universidad de la Pelota, pues hoy estoy aquí cara a cara contigo para charlar una vez más sobre tu vida como pelotari y tu vida pues en otros aspectos también, ¿no? Porque podemos hablar tranquilamente. Juan Mari, yo encantado. Estamos a 21 de abril, y dentro de unos poquitos días, sí. 5 días, el día 26 vas a cumplir 86 años. Ahí es nada, Juan Mari. Sí. Encantado de cumplirlos. ¿Qué tal te sientes? Bien. He tenido 2 operaciones de cadera casi seguidas. Por lo menos me han quitado el dolor y muy bien, encantado. Muy importante no tener dolor, poder hacer una vida sana. Lo peor que hay es el dolor. Además estás caminando bastante últimamente, sí, ¿no? Sí, como 1 hora al día. Ya subo y bajo las escaleras y el ascensor y muy bien. Diría que le estás sacando jugo a la vida porque cada vez que hay una función de cesta punta, sea en Guernica, en Durango, en Zumaya, ahí está Chino Bengoa con sus amigos. Mira, mi difunto padre me enseñó que había que andar con gente joven. Yo suelo andar generalmente con gente más joven que yo y eso me llevan para un lado y para otro y encantado. Juan Mari, voy a empezar por la última pregunta que tenía aquí en el listado. Si volvieras a nacer pelotari. Seguro. Tendría duda de pelotari y futbolista, que ha sido la otra pasión que yo he tenido, pero veo que ser pelotari es más fácil que ser futbolista. Hay un dicho que tienen los americanos de live life, la vida no vivida. Si tuvieras que tener una segunda oportunidad, ¿serías futbolista? No. Ser futbolista y destacar es muy difícil. Hay mucho suplente, mucha gente que se dedica a esto. Y nosotros pues nos hemos dedicado un montón de gente, pero de una zona muy limitada. Entonces la competencia no era tan fuerte. Es curioso porque los puntistas en general, aunque seamos de diferente generación, hemos vivido momentos dulces, felices, pero momentos muy duros también. En el caso tuyo, una huelga en el 68, otra en el 20 años más tarde, y ya como intendente, que de eso también hablaremos, porque eso es tela marinera. Una cosa es ser pelotari y te quejas de esto y lo otro, pero luego asumir la intendencia, ese cargo en el que estás entre la empresa y los pelotaris, y si lo haces bien nadie dice nada, y si cometes algún pequeño error enseguida se te echa no el público sino los pelotaris encima. Bueno, lo que pasa que cuando asumes el trabajo de intendente ya sabes por experiencia, porque tú has sido pelotari, tienes la otra parte y ya poco más o menos sabes cómo actúan los pelotaris, pero que no, lo que es difícil es tener contento a todo el mundo. Juan Mari, vas a cumplir, como he dicho, 86 años este domingo. Naciste en el año 40, justo en la posguerra, en una época muy dura aquí en Euskal Herria, en el Estado español y en Marquina también, como no. Pero el problema era para nosotros, para mí por lo menos, y a los que estaban conmigo jugando en aquella época, era cuando salíamos a debutar fuera de casa, porque en casa siempre había algo de comer, pero ya cuando ibas a una pensión en los años 50 y pico, ya era otra forma de ver la cosa. Tú debutaste en el Balear de Palma de Mallorca el año 56. El año 56. Retrocedamos un poco. Cuando tus primeros recuerdos aquí en Marquina, ¿cuáles son ya con 5 o 6 años? Pues a mí me trajeron los Reyes, el primer regalo que me trajeron fue una cesta.
Y yo ya jugado con la cesta y, como que desde que nací. Pero eso era algo habitual en Marquina. Todos los chavales de tu edad estabais metidos en el frontón. En el frontón porque no había otra cosa que hacer. Eso era la escuela o el frontón. Y el frontón. Entonces, no había una familia que no tuviese algún pelotario fuera. Lo mismo en Barcelona, aquí en España o en el extranjero. Entonces, yo tenía 2 tíos también que eran pelotarios profesionales. ¿Quién es? Unanue, que era el padre y el tío de Unanue, el pelotario, después que jugó también, después mío. De Juan. El padre era Antonio, Antonio, ¿no? El perro le llamaban. El perro, sí, en perro. México. Y el otro era Luciano. Aquel jugó en Tánger y en Bélgica, en el extranjero, y luego fue a Filipinas con su hermano. Y los dos jugaron en Filipinas, en Manila. Los dos en Manila, ¿eh? En Manila. Ya sé que a uno de ellos, Antonio, le pilló la guerra, los japoneses, y los 2 hermanos estaban allí. No, todavía no. Todavía Después fueron los 2. Entonces estaba Antonio también con Totolo Urrutia y toda esta cuadrilla. ¿El tener 2 tíos pelotaris te influyó o era una cosa que circunstancial? No. Coincidió que eran tíos míos, pero aquí en Marquina, ya te digo, todo el mundo ha cogido la cesta. Unos profesionalmente y otros sin llegar a profesionales, pero era una cosa normal y corriente, o sea, que todo el mundo tenía una cesta. Hablando con pelotaris de tu generación, dicen que no había profesores, no había maestros en el momento que nosotros empezamos, no. Entonces luego empezó la escuela de Miami, que el maestro, vamos a poner, era tal Alejandro Gómez, que era tío de Goyo, que fue pelotario profesional. Alcalde, ¿no? Y que luego alcalde también. Y aquel fue el que fue el profesor nuestro. Y vamos a ver, la primera cesta los Reyes Magos te traen, ya hubo algún torneo también que tomaste parte y si, corrígeme, lo ganaste, ¿no? Sí, hubo varios, se hacían varios campeonatos y lo que no sé seguro si antes de que uno que organizó la Voz de España, con Esquiaga, creo que era el periodista de la Voz de España, se organizó aquí en Marquina y tomaban parte gente de Motrico, de Ondarroa y de todos estos alrededores. Entonces Urbide, claro, Urbide murió un año mayor que yo, pero era doble que nosotros. Entonces le subieron a más categoría. Pues yo creo que si hubiese jugado con nosotros, igual yo no hubiese ganado. Sí. Creo. ¿Hacía Urbide, José Antonio, el Chato, hacía pareja con Beristain de Motrico? Puede ser, sí. Puede ser. Porque hay una anécdota que me contó el difunto Chato, que ese torneo impugnaron porque decían que él, por su físico... Ya te digo. Pero resulta que era Beristain el que se pasaba de edad, y no él. Ah, pues mira, no sabía ese detalle. Sé lo de José Antonio, sí, porque hemos comentado más de una vez, porque hemos estado juntos en casi todos los sitios. Y dije, bueno, si yo se hubiese ganado, porque tú eras el doble que nosotros. Y aquí Churruca también estaba en... Sí, Churruca, y había muchos, de Motrico varios, y de esta zona. Lo que pasa es que entonces en Guernica y en Durango no había... No había, la cesta no funcionaba. Eso era aquí, esta zona de aquí. La comarca de Leartibay, ¿no? Y luego Tolosa, con el profesor aquel que había. Elizondo, que era de la escuela de La Habana. Porque iban a La Habana. Sí. Porque jugaban en Tolosa y iban a La Habana. Sí. Esa escuela surgió el año 51, la de Tolosa. Eso lo sé gracias a mi colaborador y amigo Paquito Lujambio, que hurgando en las hemerotecas ha podido comprobar que arrancó el año 51 y sponsorizado por la escuela, por Miami, la empresa de Miami, México y La Habana. Yo sé que iban a La Habana y luego en la segunda camada, vamos a poner, fueron a México, que eran Ábrego, Lasa y esta cuadrilla. Y la anterior fueron las de Urbide, Chani, Severio, Odriozola, Alberdi, Mendiola, Brazo Hierro, toda esta cuadrilla. 7 o 8 fueron. Mari, y bueno, tú ya adolescente, ensayando con el resto de chavalería del pueblo,
y te planteas ser profesional. ¿Cómo fue ese paso tan importante que ha sido en la carrera de cada pelotario, ¿no? O sea, ya pasas de aprendiz a sigues siendo aprendiz, pero ya en el campo profesional. ¿Tu caso cómo fue? Pues yo llegué, fuimos dos a debutar al mismo tiempo, el año 56, en agosto del 56. ¿Pero quién te ofrecía el poder? Oye, ¿hacen falta pelotaris en Mallorca o hay algún contacto en Marquina? Uno de mis tíos jugó con el que era intendente, uno de Ondarroa, Carmelo Villaloneta, creo que se apellidaba, que había jugado con él en algún sitio. Y entonces ya tenía yo 16 años y pues ya era hora de debutar. Y habló con él y le dijo que pues que vaya. Y así fui. Y debuté allí con 16 años. Llegas allí, ¿con qué te encuentras? En Marquina, que entonces sería una aldea, ¿no? Sí, pero mucha gente de Marquina. O sea, estábamos como si estuviésemos en Marquina. Los pelotaris. Los pelotaris, había pelotaris haciendo la mili, otros más jóvenes, otros mayores, pero todos de esta zona, ya te digo. Entonces de Guernica y de Durango y por ahí no había pelotaris. O sea, que no vas a un sitio extraño en el que no conoces a nadie, sino todo lo contrario, no tienes a todo el mundo. De toda la vida, de chavalería, de toda la vida. ¿Recuerdas nombres de esos? Sí. Pues ahí, lo que pasa es que ahora en aquello ni se acordarán de aquella gente que estaban Ormachea, que era de Marquina, estaba un tal Zarauz, Larruscain, cantidad de gente, pero de por aquí Mandiola, hermano de Ambrosio, que murió en Tampa. Que murió en Tampa. Sí. Estaban los churrucas de Hermua, un churruca de Hermua, estaban, y antes que nosotros ya habían estado Arrasate, Ondarroa y esta cuadrilla, que cuando el frontón era más pequeño. Cuando tú llegas ya era largo. Era más largo, sí. Porque cuando debutó Napoleón Arrasate, esto sí era cortito. Era corto y estaba en Buenaga, que le dio el pelotazo en La Habana al Berro, que le pegó el pelotazo y venía muy bueno, pero después del pelotazo... ¿Qué dimensiones tenía cuando tú llegaste? Pues yo creo que sería parecido al de Durango, así. Sí, alguna cosa parecida. ¿Y el intendente era Villaloneta, has dicho? Carmelo Villaloneta, sí, de Ondarroa. Villaloneta creo que se apellidaba. ¿Y allí que vivís? ¿En una pensión? En una pensión con una francesa. Vivíamos... estaba Burrola, que era uno de aquí de Echevarría, mayor que yo. Estaba Antonio Barrutia, que él se retiró de poco tiempo. Los tres creo que estábamos en aquel momento. Luego vino Mendizábal segundo, Rasputín. Vino uno de Orio, a Torrasagasti, que le mataron en Tijuana. Sí, ¿eso cómo fue, lo de Torrasagasti? Torrasagasti tenía un bar en Tijuana y por lo que me contaron, yo no estaba, pero me contaron que tenía un bar en Tijuana y estaba casado con una mexicana. Pero esta señora, mujer de él, tenía una hija y tenía un novio pues que no debía ser muy normal. Y entonces los padres no querían que saliese con el chico este. Y un día apareció el chico y le dijo, ¿usted es el fulano de tal? Y sí, sacó la pistola y le pegó 2 tiros. Terrible. Los Sánchez eran 2 hermanos también que fueron pelotaris. Uno jugó en Palmix y por ahí, que luego tuvo un restaurante en Marbella. Juan Mari, ¿y qué se ganaba en Mallorca? Yo tenía un sueldo 1.000 pesetas al mes. Y pagaba la pensión 1.200. Entonces pues hacía de juez, o esperaba que alguno que estaba en la mini no podía llegar a jugar la quiniela a la noche y jugaba de parte de él, y si ganaba la quiniela le daban un porcentaje, así me iba defendiendo. Aparte del sueldo de 1.000 pesetas teníais por el boleto, ¿no? El boleto, pues sí, por quinielas ganaba. Y con eso ya podías si ganabas muchas quinielas, si no... ¿Recibías el giro que se decía de casa? No me defendía. ¿Te defendías? Hacía el juez y luego ganaba muchas quinielas, porque para quinielas tuve habilidad, yo creo que de siempre. Llegas allí y empiezas a destacar, ya se ve ese chino que... Sí, ya jugaba ya... ¿Y lo del apodo de dónde te viene? Ahí me pusieron, ahí japonés me pusieron. ¿En Mallorca? En Mallorca me pusieron japonés. Bueno, japonés. Y cuando llegué a Cuba, ya me pusieron chino. Y ya me quedé con él. De japonés pasaste a chino. Chino, entonces, pero te digo, fíjate tú, lo que es la vida. Cuando llegamos a Mallorca,
claro, estaban los veteranos, esos ganaban más dinero y esos ya, pues, eso ya chiquiteaban y los domingos daban vuelta, comían pinchos y cosas, nosotros ni pinchos ni nada. Pinchos si podíamos pinchar a alguien. Y hay un cocinero que los sábados hacía, sábados los domingos, hacía una paella especial. Joder, siempre me sentaba alguno mayor que yo que venía ya de tomar unos vermouths y eso que no tenía apetito. Yo me imagino que por malo que era la comida, pero bueno, esperaba que ellos no comiesen, joder, me comía el de ellos, el mío, el de todo el mundo. Y al de unos años volví a La Habana, digo a La Habana yo, a Mallorca, a jugar unos partidos. Y me encuentro el mismo cocinero. Joder, le saludé y le digo, oye, me tienes que hacer un favor. Digo, ¿qué? Dime, hazme una paella como solías hacer aquella los domingos, te voy a hacer una especial. Me hizo, no pude comer. El paladar me había cambiado, ya comía bien. Ya no era tan bueno. Ya. Claro. Sí. Y fui a jugar otra vez a Mallorca, porque vine de jugar en Daytona. Y cuando llegué aquí, pues Piedra me dijo a ver si quería jugar unos partidos. Le dije que sí, y le pedí lo que pensaba que tenía que ganar, y me dijo que no me podía pagar. Bueno, no, descanso. Y Aitona escribe en el periódico que había pedido mucho dinero. El famoso cronista Aitona, ¿no? Aitona, José María Basterra. Y me puso, y yo, joven, tragué el anzuelo. Digo, no estoy cansado yo. Y llamé a Mallorca. Y digo, bueno, oye, tengo ganas de ir a jugar ahí. Me dice, pero no te podemos pagar. Págame la pensión y la comida y eso, y voy y paso un mes ahí. Y así fui. Y ahí es cuando le vi al cocinero. Mallorca es un sitio que le tienes mucho cariño, ¿eh? Sí. Ahí fue donde empecé y donde empecé a despuntar. Y de hecho, pero de vez en cuando vais... Sí, de Barcelona solíamos ir. No, ahora también, ¿no? Hace poco... O sea, sí, a la gente de allí, sí. La gente que los Lo que pasa es que los que yo conocía ya... Sí. Claro, tiene que ser ya de mi edad, o bueno, más jóvenes, mayores que yo, ya pocos quedamos. Sí. Bueno, ahora la etapa de Mallorca es en el... Luego en Mallorca yo vine, más que nada, a Mallorca se usaba mucho en aquella época para hacer la mili. Y yo en junio vine a Marquina a preparar los papeles para entrar voluntario en Mallorca, porque se hacía una mili fenomenal en Mallorca. Y vine aquí y jugué unos partidos en Marquina y en Durango y esto. Y terminé de jugar el partido en Marquina y me vino un señor que era de Bilbao, un tal Félix Manjarres, que fue pelotari y luego estaba en Cuba, se casó con una cubana y estaba de corredor. Y me dijo, oye, ¿quieres ir a La Habana a jugar? Yo, que me creía también más de lo que yo creía, que lo que jugaba. Le dije, yo al frontón pequeño no voy, ¿entiendes? Como diciendo, a La Habana, Madrid, no. No voy. Y me dice, no, es al grande, joder, ya. Vas a Barcelona, al Madrid, ya. O así te digo, ¿entiendes? Bueno, pues tú, para esa época ya habías oído hablar del High Alive, el Palacio, los gritos. O sea, entonces, es que lo que ahora es el fútbol, entonces tenía el fútbol, pero aquí, en esta zona, era la cesta. Venía uno que había jugado en Tampa, otro que había jugado en otro sitio, ya. Se respiraba. La Habana era ya... Claro, y los pelotaris, ya México, los pelotaris ya tenían hermanos y tíos y cosas en el extranjero, y joder, ya. Pero tú aquí de chaval verías gente que venía de La Habana, ¿no? Los famosos Cariagas y los... Claro, los Cariagas, Chucho. Sí. Chucho empezó más tarde que Cariaga. Chucho vino el año 50, pero ya seguíamos como cuando iban a jugar a Francia. Que solían jugar en Francia, pero en el frontón abierto. A Plaza Libre, a la Gran Chistera, ¿no? La Chistera. Solían ir a Aspiri, Careaga, el mayor. Y entonces, o sea, se respiraba cesta. Por ejemplo, entonces, es que yo siendo chaval, con 13, 14 años, sí, nosotros solíamos ir a jugar a Llodio, que el conde de Urquijo, el marqués de Urquijo tenía, ya que luego que le mataron, nieto, ¿sabes? Al marqués de Urquijo que le mató un tal Escobedo, no sé cómo se llama. Eso,
tenía un frontón dentro de lo que era la finca en Llodio y solíamos ir a jugar. En Llodio tenía. En Llodio. Mira. ¿Y veis como partido de exhibición? Exhibición de chavales. Yo en el frontón de Durango juego con el frontón abierto, cuando no había frontón en esto. Yo en el frontón de Durango juego en el frontón abierto. Cuando se hizo la obra, que se hizo el frontón nuevo, en la inauguración, jugamos por la mañana. Luego a la noche jugaron Chucho y estos. Y luego cuando se hizo el arreglo del año 70 por ahí, el último arreglo, bueno, ha sido el último, ha sido ahora. Ahí también jugamos, ahí también. La inauguración. Durango ha sido el sitio donde más tiempo he estado jugando, ¿entiendes? Majarrés habla contigo para ir a La Habana. Y claro, y dije, joder, tengo que hablar en casa. Mi madre, pues que no, que era joven, pues, también tenía razón. Y mi abuelo, y mi padre, y mis tíos, claro, joder, que vaya. Me fui. Y en octubre del 57 ya fui a La Habana. Llegas a La Habana. Me recibieron Fermín Muerza y Buenaga, Martín Buenaga. No sé si le conociste, ¿no? Pues vivía en Miami. Bueno, esos dos me recogieron y me llevaron a la pensión. Ahí estaban en Urbide. Bueno, Urbide y Chani vivían en unos apartamentos, pero ahí estaban en Mendiola, Puerto Hierro, Severio, Odriozola, Alberro, una cuadrilla. Y ahí fui a la pensión yo también. Y pues yo, joder, con la ilusión, al frontón. Y ya fui al frontón a jugar, a ensayar. Joder, cuando veo aquello, hostia, digo, ¿esto qué es? El túnel de Cantaloja es una mierda comparado con aquello. Oscuro, tiro con el revés pensando que estaba en Mallorca, así. Botó en el 7, dando botes, llego al mundo y digo, ¿dónde he venido yo? Y entonces, pues no sé si porque Manjarrés habló bien de mí o por lo que fuese, me dieron más categoría que yo tenía. Y empecé a jugar los terceros partidos, que eran estelares, terceros, y los menos buenos jugaban en la primera. Luego el tercero y luego los estelares. ¿Qué rivales eran tus primeros contrarios? Pues de aquí no había, entonces en esta eran cubanos la mayoría. No sé, los buenos estaban arriba, ya Urbide, Alex, Echaniz, y los otros estaban en La Habana, Madrid. ¿Y el intendente? El intendente Antonio Andrés. Antonio Andrés. Cuñado de Quique Valenciaga. Quique Valenzuela. O Quique Valenzuela, porque el bueno, el que estuvo muchos años en La Habana, Javier Ley de La Habana, ¿cómo se llamaba? Eguiluz. Estaba con las chicas en La Habana, Madrid, con las raquetistas. Luego se fue intendente en Palm Beach. En Palm Beach. Llegas a La Habana, te llevas el gran chasco, ¿no? Con la cancha. Y creo que perdí 6 o 7 partidos. Yo le decía a Manjarrés, mándame para España, que yo estoy allí muy bien. El fútbol tenía metido en la cabeza todavía. Todavía estabas con el fútbol. Sí, dije, mira, para esto no valgo yo. No, un partido ni para ganar un partido. Otros 5 o 6 perdí. Pero ya fui entrando. O sea, por ejemplo, pues hombre, estás acostumbrado delantero, pues sí, aire a la pelota. El rebote que viene a buena, justo, pues vas a coger aire. Un frontón de 64 metros, ya me explicarás. Y pues te hace algo extraño en la pelota y dejas pensando que el zaguero estará por ahí. Joder, el zaguero estaba en Cienfuegos. Hombre, y tú has sido un derechista nato, un auténtico derechista, ¿no? Hay 2 paredes al ancho, manejabas como un artista maneja el pincel. Allí en 64 metros con esas armas y siendo un chaval, no me extraña que anduvieras perdido. Claro, perdido, hasta que le cogí. Porque el material era vivo, porque claro... Bueno, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que he leído el libro tuyo y Urbide decía que las pelotas de Millán, no eran las pelotas de Millán, eran 100% de humedad, no había aire acondicionado, no había ventiladores. Entonces la pelota... Era una caldera, ¿no? Una cancha. Entonces, en Miami, las mismas pelotas con los aspiradores, el aire acondicionado, hacían los extraños igual. Fernando Orbeán se volvía loco. O sea, La Habana era un frontón, una cancha natural, entonces. Natural y con una humedad, fíjate tú. Yo le tengo visto ahora mayor. Jugaban una quiniela antes del estelar, jugaban una quiniela para que se calentasen, las fieras se calentasen. Entonces,
Yo le he visto a Salsamendi, José Luis, que era ya figura. El Marqués, ¿no? De El Marqués era. ¿Le llegaste a ver jugar? Sí, fue mucho, hasta que vino Fidel Castro. Claro. Hablan maravillas de José Luis. Yo le vi jugar, jugaba contra todos, contra Gurbide, contra Orbea, contra Alex, contra todos, esas eran las figuras. Y ya te digo, luego el Chato de Gurbide, de joven, saltó ya, porque yo tenía 17 años cuando llegué. Chato me llevaba un año, tenía 18, ya jugaba a los estelares. Pero con 15 años parecía que entraba Hércules por ahí. Y Fernando Orbea estaba también. También. ¿El número 1 era él? ¿Orbea? Sí. Sí. Luego, era el número 1, sí. Pero tampoco le daba tantas ventajas a Gurbide y estos. ¿Y José Luis Salsamendi ya había bajado ya? ¿O? No, ya andaba con ellos. José Luis le ganó. Yo no había llegado todavía a La Habana cuando le ganó mano a mano. Es que el frontón de La Habana, por Orbea, pues no era frontón. Porque no pegaba. Claro, José Luis hacía así con el revés y tiraba para atrás, y el otro no podía. El estilo de Salsamendi le ganó a Salsamendi. El estilo de Salsamendi, que era muy pelotario y muchas piernas. Rematador, era rematador. Sí, pero hay una cosa que yo creo, la cesta tiene mucho que ver con el remate. La cesta que jugaba José Luis era una cosa recta. Aquello no puedes parar. Si tú para rematar tienes que parar la pelota porque tienes que saber dónde está. O sea, él reboteaba bien de las dos manos, unas piernas de la leche. Sabía jugar. Mi tío, el mayor, el que estuvo en Filipinas cuando la guerra, aquel decía que no habían visto a nadie como José Luis jugando a la single. Le quitaban el saque y bueno, de todo. Fenómeno. Una cosa. Tenían un pique Guara y Salsamendi. Guara Mayor. Guara Mayor y Salsamendi, un pique. Pero Guara Mayor estaba con el brazo así cuando yo le conocí. Dice que no ha habido pegador tal como Guara. En La Habana solían contar cuando llegó el de Barcelona. Pues creo que con la derecha y con todo. Y entonces Salsamendi le picaba. Jugaba en contra. Y le picaba en la single ya. Sacaba pelota nueva. Y para atrás. Y el otro, pues, para ganarle, pues venga. Yo le he visto a Guara Mayor ducharse antes de empezar el partido, ya sudado, no, reventado. El otro le volvía loco. Contabas en la anterior entrevista, Juan Mari, que Guara Mayor era muy metódico, ¿no? Joder. Perdía un partido. Y él tenía todas las medidas de las cestas, todos los mimbres en el fondo, en el otro, todo. Iba a terminar el partido, ya estaba el cestero abajo en el vestuario, ya le encargaba la cesta. Y para el día siguiente ya tenía la cesta hecha. O sea, teníais un cestero propio. Varios cesteros, no, pero el cestero, pero yo como esto maneja, si tú manejas y le das la propina, ya sabes. Pero en el frontón había más de un cestero. Sí, pero todos trabajaban para lo mismo, era para la empresa. Pero aparte de arreglar, hacían cestas también. Hacían cestas, sí, el padre de René. El padre de René. Claro, que era muy bueno. Sí. Padre de René. Cuando tú llegas, ¿quiénes eran los más mayores? Jugando, del cuadro. Uriona, el más viejo Uriona. El Moro Uriona. El Moro Uriona. El Moro Uriona, una anécdota con él. Cuando yo firmé para ir a Daytona, en la inauguración, en el año 59, y se enteró Uriona, pero Uriona era de aquí, de Zubieta. Y hablando así me dice: Chino, vete tranquilo, que con el bote corrido que tienes tú, la quiniela se ha hecho para ti. Así me dijo. Y cuando llegué el primer año fue en Daytona, el año 59, y empecé las primeras quinielas, pero ya terminé las buenas. Y fui a Miami y lo mismo. Volvamos a La Habana, Mari. Aparte de ya te ponen el apodo de Chino, como has dicho tú, pero también había uno del público que te llamaba... Guasasa me llamaba. Guasasa. ¿Por qué? Guasasa es un bicho más pequeño que el mosquito. Pasa hasta las alambres estos que son de las fresqueras y eso, hasta eso pasa, de lo pequeño que es. Entonces yo tenía un tío que era, fuerte, el perro, un anue.
Y fui con unos pantalones y unas camisas de esos para jugar. De esas de manga larga que Manga se usaban, y la manga recogida, y de esas llevaste. Claro, recogía y todavía el codo quedaba por aquí, ya había recogido ya. Y había un negro que en cuanto salía a la cancha me llamaba Guasasa, con una voz de Guasasa. A Retolaza le llamaba Guardia Civil. ¿A quién? A Retolaza. A Retolaza, sí. Guardia Civil. Guardia Civil, no, unas malas leches, joder. Había en Bridgeport, cubano era la leche para... En Bridgeport había uno también que seguramente cuando estuviste, no sé, un año antes, dejaste que yo llegara, uno que decía muga, 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 en la primera fila por Mugartegui, y yo, muga, muga. Ya te digo, los cubanos eran la leche para... Sí. Y entonces en La Habana, ya te digo, pero yo hice en La Habana poco tiempo, yo hice en La Habana un año y 4 meses o así. Llegas en el 57. Y me marché, ya primero del 59 ya me fui, bueno, en mayo del 59 me marché. Pero ya llegué a jugar cuando las figuras solían ir a jugar a Florida, ya jugué algún estelar y todo. O sea, ya en cuanto le cogí, pues le fui cogiendo ya. ¿El contrato para Daytona y eso cómo fue? ¿A través de alguien? Sí, había uno que era el polaco, le llamaban, no sé, Pedro el polaco. Y aquel me llamó y me dijo, ¿quieres venir? Se inaugura el frontón de Daytona ahora en mayo del 59 y tal, y fuimos. ¿Pero Pedro el polaco que era? ¿Algún ex pelotario? No, uno que andaba por el frontón, no sé si era corredor o no me acuerdo ahora. Y entonces fuimos, de allí fuimos a Lambarri, El Cuervo, Lassa, Ricardo Lassa, Alfredo, el intendente, Alfredo García, Barrena y yo. 5 fuimos. Y no, la inauguración es muy bien. Pero, Juan Mari, a mí, la vida en La Habana, aparte de la cancha, ¿cómo era para un chaval de 17, 18 años? Porque estamos hablando de justo antes de que Fidel y los suyos, los rebeldes, entraron en La Habana, y era una época en la que Batista estaba gobernando. Era pues todo lo contrario a lo que posterior ha sido. Yo soy de los que piensan que en Latinoamérica no ha habido ni un país donde al español le han tratado tan bien como en Cuba. Aquí era una maravilla. Maravilla. O sea, increíble. Fíjate tú, yo suelo contar como una anécdota. Alex tenía entonces la novia, lo que luego fue su mujer, y vamos a una sala de fiestas de lo mejor que había ahí en La Habana, que era Tropicano, o sea, que era el mejor. Y Alex era el que manejaba el dinero. Y de repente, ahí vamos, Alex, la novia, la madre de la novia, el padre de la novia, Ignacio, el hermano de él, Ignacio Solozábal, y yo. De repente que Alex no aparece, y voy. Y digo, joder, pues no está ni en el casino, no está en ningún sitio, este se ha marchado. Y le digo al suegro, al que iba a ser suegro, le digo, oye, ¿qué tal andas de dinero tú? Y digo, no, yo mal. Le digo al hermano de Alex, ¿tú cómo mandas? Y yo mal. Y digo, pues yo también mal. Le llamé al gerente, vamos a poner, encargado. Y digo, oye, me pasa esto y esto. Y me dice, no te preocupes. Ya le dije que eres pelotari y todo esto, ¿verdad? Y dice, me firmas aquí y ya me pagarás. Y le digo, sí, pero escucha, tengo otro problema, que tenemos que ir en taxi, no tenemos para el taxi. Y necesito $20, $20 entonces, pesos. Y me dieron los 20, me apuntó, al día siguiente le pagué. Pues te quiero decir, sabes, vete ahora. Ya, en el tiempo que estuviste tú ya se veía que algo iba a pasar o... Sí, ya ponían bombas y había todo. Y entonces, joder, creo que ya te he contado la anécdota esta de... El día de Navidad, ahí había un chico que era de San Sebastián, que ellos habían montado un secadero de bacalao. Cesario Marcos.
Y ese estuvo con él, trajo a un tal José Luis Olaizola, de San Sebastián. Casó con una chica de Deva. Y ese tenía coche. Y entonces fuimos, ese, Lasa y yo, a un reparto de estos, ya sé, con policías para entrar y todas esas cosas, a coger a 3 chicas, una que la que luego fue mujer de Lasa, y 2 amigas, pues pasar la noche vieja para eso. Y habían cogido en el Hilton una mesa para los 6. Y entramos en el reparto ese y le veo a un chico con un fusil. Las 9 de la noche o 10. Digo, coño. Digo, le digo, para, le digo a este chico, a de San Sebastián, para. Y le digo, abro la ventana y le digo, oye, carnavales no es hasta febrero, todavía estamos en diciembre, ¿dónde vas con un fusil? Me dice, es que se ha marchado Batista y ha pasado esto y esto y esto. Y pertenezco a la revolución y hemos salido a ver si podemos mantener el orden. ¿No? Bueno. O sea, Batista ya se había ido ya. Batista. Ese lo dijo. Pero es que vamos al hotel, al Hilton, y están en una mesa Guarita, su hermano, las mujeres, el alcalde de La Habana, el senador, el gobernador. Estaba todo Y le digo a Guarita, oye, ¿estos qué hacen aquí? ¿Qué pues? Ha pasado esto y esto. Que ya estás haciendo chistes. Bueno, pasó las campanadas y esto para casa. Y de San Sebastián y yo dormíamos en el cuarto, pero que daba a la calle. Un ruido, cántico, 6 de la mañana, 7. ¿Qué hostia pasa? Joder. Que había cogido... Ya se habían enterado. El frontón, habían salido todas las máquinas tragaperras, veíamos de la entrada del frontón. Cestas, pelotas, había todo por el suelo. Desastre. ¿Cuando entraron los rebeldes? Cuando entraron los rebeldes, no. Antes de entrar los rebeldes, la gente... saqueo. Saqueo, sí. Y resulta que, bueno, ya pasó todo esto. Y estando en Miami ya, un día, uno de los que estaba, que era cuñado de Guala Mayor, que eran constructores, me dice, oye, Chino, ven por favor. ¿Qué? Me saludó y me dice, oye, cuéntame aquello que le contaste a Guara y a toda esta cuadrilla, el día aquel de Nochevieja. Esto. Ojalá te hubiésemos hecho caso, porque si nos ves correr por las calles de La Habana pidiendo asilo político en la Embajada de Chile... Entonces ya, Fidel Castro, eso era el 31 de diciembre. Fidel Castro bajó hacia enero, yo creo que el 6 de enero, por ahí. Posterior, llegaron a ofrecerte un buen contrato por jugar, ya estando ya los fidelistas en el poder. Sí, cuando vino José Luis Alsamendi, que iba a ser el intendente, o no sé qué iba a ser, con el apoderado de esto, y nos ofrecieron a Churruca y a mí contrato para ir a jugar a La Habana, joder, unos sueldos de la leche, la mitad en La Habana en pesos y la otra mitad en la embajada en Madrid, y en dólares. Y le llamo a Manjarres, que tenía mucha amistad con él, y le digo, oye, Manjarres, me pasa esto y esto, ni se te ocurra venir aquí, que son comunistas, esto es nada, ni se te ocurra. Bueno, y me dice eso. Me dice Churruca, te ha dicho Manjarres, esto y esto, a mí yo tampoco no voy. Chucho y Egurbide ya estaban, Chucho, y eso saltó todo porque Chucho se le enfermó el padre y vino a visitar al padre a Echevarría, y como pasaba por Madrid dice, pues voy a coger el dinero que tengo en la embajada, y no había nada. No había ni más que... No, chico, que para aquí no hay nada. El Che además fue uno de los que negociaba, ¿no? El Che Guevara. Sí, no sé, Che Guevara. Con nosotros vino Salsamendi y el interventor. Los dos. Bueno, se acaba una época, el frontón de La Habana, y de hecho aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadernos en las que vienen, esto es un dato increíble, en las que vienen todos los partidos jugados desde la inauguración hasta el último partido que se disputó a nivel profesional, al menos en el Palacio de los Gritos, con todos los resultados, una verdadera joya
a preservar. Omar, y se acaba la época y llega la de Florida, que es la de Daytona, Sí. la de Miami, Y luego viene la huelga. la huelga. Pero bueno, cuando ya llegas a Miami también es en el año 59, ya Sí, estás sí. allí hasta el 68, Sí, estas sí. 9 temporadas. Sí. Otra vez ya vas como pelotario ya consagrado en Miami, o tuviste que buscarte bueno, tu yo puesto. creo que no, di el salto en Daytona, en 59, que era el verano. Luego, en vez de venir aquí, fui a Cuba. Estuve sin jugar, pero estuve en Cuba los 3 meses hasta que empezó la temporada de Miami. Empecé lo mismo que empecé en Daytona en las primeras quinielas, en Miami también empecé en las primeras quinielas. Pero bueno, ya son Pero cuando terminé, antes de media temporada, ya estaba jugando las quinielas. por buenas. 54 metros, ya unas medidas más asequibles para tu estilo de juego, como decía el Moro Uriona, ¿no? Buen bote Bueno, corrido, sí. y la quiniela hecha para tu estilo de juego. ¿Quiénes eran los mayores cuando tú llegas? ¿Hay algunos de los históricos? Echeverría, Echeverría estaba, de los históricos Echeverría, el Mendive, pescado Echeverría, el ¿no? Fish, sí, El Fish, estaba él, pero fíjate que lo mayor que era todavía jugaba las singles. Bueno, Echeverría. las singles jugaban cuando yo llegué, Orbea, Churruca, Guarita, Chucho, que zaguero delantero, Echeverría 5, Solozábal 6. Entonces cuando llegué yo al de poco, entré yo. Y entré yo y salió Solozábal y luego después salió Echeverría. Pues entonces era tanto a tanto. A tanto, no era tanto, la tanto. segunda vuelta doble, era tanto a tanto. Tanto. 6. Hubo de una temporada a otra, esa pregunta la tenía, que Miquel Gastañaga siempre suele recalcar, y de hecho está en las hemerotecas, que la cancha del frontón se movió de una temporada, hubo una obra ahí. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Conmigo no. ¿No? 61, 62, no. Que yo sepa. Para ampliar las gradas se echa... ¿La pared izquierda y todo? Sí, No. no. Yo lo juraría que no. Vale. Lo que sí trató Berenson y estuvo probando, era tanta gente lo que iba, que quería hacer la pared izquierda de cristal, para poner graderíos por la parte izquierda. Pero con el cristal no había forma. No funcionó. Se rompía y aparte que no cogen los efectos. Pero no se hizo, pero sí trató. Y hay la vida muy diferente a La Habana, ¿no? En Miami, en Florida... Sí. Otra cosa, diferente. Pero bien también. Luego terminabas en Miami y ibas a Daytona a jugar, ¿no? No, en Daytona jugué en el año 59, el año 60 y luego el 62 y el 63. Esa fotografía es del 60. Una pintura que pintó una chica americana. Muy bonitos, en el 61 hubo un torneo de ases que lo ganaste uno con Marcelino y otro con Mendy, ¿no? Sí. Sí. ¿Eso fue en Durango Marquina o cómo? No, en Durango solo se Solo en jugaba. Durango, Solo en Durango. Pero la de Mendy fue otro año, ¿eh? No fue el mismo año. Sí. Del 61 al 65, ¿no? En el 61 y en el 65 con Mendy, puede ser, ¿no? Sí. Luego perdí otro con Gorroño. Y claro, y luego el 62 y el 63 no jugué. ¿En Miami jugaste algún partido de duplas? Sí, jugaste, con con Guarita le ganamos a Orbea Chucho. ¿Y ese qué año fue? Bueno, da igual. Ahí trae. Pero, el cacharro de Chávez creo que trae. O sea, una pareja estratosférica, Orbea Chucho, ¿eh? Joder, pues el año 61 jugamos en Francia, Orbea, Churruca, Chucho y yo. Y ganamos nosotros. Luego jugamos en San Sebastián, en el Urumea, para Franco. Y nos ganaron ellos. Que la gente pedía que se jugase en Marquina, la revancha.
Y Javi Piedra me dijo que no podía montar ese partido porque si le ganaba entonces era Orbea la figura. Y Orbea os quitaba un peldaño a vosotros, al resto, os daba mucha ventaja. En este caso, yo creo que no. No. Yo creo que no. Y desde luego, no sé cómo decirte. Igual, y no nos dábamos cuenta, no te puedo decir, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que la pelota, hay mucha diferencia en la pelota. En el material, En la material hay mucha pelota. en el cesto, según qué tipo de pelota hay, ¿no? Eso te digo. Que según lo que te tiren. Claro, jugar con Chucho, con pelota viva o con pelota muerta, Eso te quiero decir. habría mucha diferencia. Pero luego, partidos cojos, jugabas contra Chucho, si te ponían pelota muerta estás vendido. Lo mismo que, pero él tiraba más fácil atrás que el zaguero mío. Por eso te digo, la pelota hace. Y luego la diferencia de edad también, ¿no? Unos años, por ejemplo, Chucho tiene eso, y claro, la Churruca, diferencia. claro, Chucho y Churruca jugaron a menudo, Sí, pero hay mucha diferencia. pero de de años. edad había diferencia. Chucho me llevaba a mí 12 años y Churruca me llevaba a mí 4 años. Son 8 años. El Chucho con 24 años, Churruca tenía 32. Pues tú fuiste figura precoz, ¿no? Ya te digo, yo con 19 años, cuando fui a Miami, ya jugaba yo con todos. ¿Cuál ha sido tu mejor momento que dices? Bueno, haces un repaso y dices, joder, con todos los años que jugó, porque jugaste 24 años jugaste, ¿eh? Mi vida de pelotero cambió cuando yo me operé. En el 70. En el 70. Cuando... hasta entonces estabas bien. Hasta entonces, No, estabas 30 años. Fernando Aspiri me dijo una vez, Chino, que te estoy apretando mucho, pero como no dices nada. En Barcelona. Sí. Y claro, pero luego una vez que me operé, que no recuperé Pero, bien. claro, ya eras figura con 19 años, pero tu mejor, luego hablaremos de ello, en Barcelona en el 69, dicen que fuiste el número 1 cuando se abrió Barcelona, y eso que estaban, todos los tigres estaban allí. Pero tu mejor momento fue ya a partir de hasta la lesión, o hasta ya la lesión. Sí, mantuviste ese nivel, ¿no? Sí. Cógelo si quieres, ¿eh? No, la lesión. No me daba cuenta yo. No era que perdí mucho, me faltaba aquello. Claro, además tenías 30 años, que joder, es una edad 40, 70, ¿no? O sea, pero no, ya te digo, yo cuando esto ya me faltaba aquello, ya. el tique ese. De llegar a las pelotas, claro. Pues yo corría mucho, creo yo, para los lados. Oye, hablando de derechistas, tú, Fernando Orbea, Luisito Orbea, ¿no? Los que yo recuerdo así, y posterior, las generaciones que han venido después, el que no remata de costado ya se puede ir a buscar a jugar a fútbol si quiere, porque va a tenerlo, lo tiene muy complicado. Habiendo precedentes como vosotros tuvisteis con Ituarte de Motrico, con Pistón, que cuentan que remataban de maravilla, luego, ¿cómo no hubo gente pero luego ya vinieron otra vez la época de Fernando Orbea y esa cuadrilla. Fernando Orbea condicionó mucho la forma de jugar. Pues no te puedo decir, pero o sea, fue el que creó una escuela en el sentido de que... ¿Sabes lo que pasa mucho? ¿Dónde aprendes? Marquina no ha habido ni uno al costado. Pero es que entonces ni en Marquina ni en un sitio... Sí, pero por ejemplo, en Urbide y estos tiraban algo de costado, pero en Marquina muy poco. Yo recuerdo, yo era un chaval, 16 años, en Barcelona el año 72-73, vosotros estabais allí en el exilio, que luego hablaremos de ello, en la lista negra,
y estabais todavía, pues eso, con 30, bueno, tú ya te habías lesionado, Yo ya sabía, ¿no? pero bueno, estaba el Chato Gurbido, estaba Ondarres, Sí, sí. había pelotaris buenísimos. Y Luisito Rueda sola. Sola, pero yo no recuerdo que allí se rematara de costado, ¿eh? Pues yo te digo, pero ¿quiénes eran? Es que no hubo, digo que olvide algo, pero todos los demás nada. Ya. Ondarres también tiraba algo, pero no porque era listo, pero... Eso ha venido posterior. Juan Mari, época de Miami, vas en Daytona, con páginas compartidos en Euskadi también, sí. Y llega el año 68. Hay como la Revolución Cubana, ¿ya se veía venir, algo venía de antes? Bueno, siempre ha pasado, nadie ha estado contento nunca. El que ganaba mucho quería más, el que ganaba poco quería tanto como el que más. Pero bueno, la cosa es que ya se veía venir. Lo que tú no puedes hacer es, primero, tú no puedes hacer una huelga desde Marquina o desde España a Estados Unidos con un año de antelación diciéndole no vamos a ir. Eso ya... El año anterior hubo algún conato ya, ¿no? No, ya habíamos hecho conatos, pero conseguíamos todo hablando. Pero esta vez era todo o nada. Es curioso porque a mí me da la impresión de que el Montepío de Pelotaris, ¿no? Que era como la unión de Pelotaris, ¿no? Que amparaba el estatus del trabajador en este caso, no tuvo la suficiente autoridad para reconducir ese impulso que hay entre los pelotaris o los colectivos cuando nos juntamos y empezamos a hablar unos y otros y al final se arma la de Marimorena. Sí, pero una cosa. Las huelgas hay que organizarlas bien organizadas. Tú no puedes dejar la huelga en manos de unos ¿cómo te voy a decir? Exaltados, vamos a poner, por no decir otra palabra, que con 4 cubatas, ¿quién tiene el valor de levantar la mano? Yo estoy en contra de la huelga. Eso las votaciones debían de ser de entrada ya el primer requisito a papel cerrado. Voto secreto. Voto en secreto. Que nadie sepa lo que estás poniendo tú. Ya desde ahí empiezas mal, desde que tienes que dar el voto con la mano alzada. Mal. En ningún otro sitio se hace eso. Nosotros hicimos eso, pero encima lo peor es que no, estando allí, porque eso en mitad de temporada le decimos que vamos a parar todos y se caga. Lo que pasa que dijimos, al terminar la temporada, el año que viene no venimos. Y teníais contrato firmado algunos, ¿no? Claro, todos. Todos teníais contrato, claro. Y opciones, contrato y opciones. Sí. Pero por eso te digo, si le dimos un año para llevar pelotaris, si no le damos tiempo, los de Guernica no hubiesen ido. Y los de México y los otros. Sí, un año no puedes dar tú a nadie. Y desde aquí. Pues si estás allí, algo. Desde aquí. Pero ahí pensábamos que si no íbamos nosotros, pues que no iba a ir nadie al frontón. Y tú pones una carrera de cojos, vamos a poner, y entre los cojos siempre habrá uno cojo que sea más rápido que los otros cojos. Y será el favorito de las apuestas. Es curioso porque 20 años más tarde ocurre algo parecido. Igual. Y tú has estado ahí y tú sabes cómo en la que yo estuve implicado también, en la que, bueno, son a posteriori es más sí, uno... Sí, pero tenía ya lo nuestro para no hacer las votaciones con Plaza de Altao. Y luego, tú no puedes meter en el mismo saco a todo el mundo. El casado con 3 hijos no es lo mismo que yo, que tengo la maleta hecha y estoy soltero. Yo no puedo meterme en el mismo lío o meterles a aquellos en el mismo lío, en el mío. No puedes. Estás obligando a aquel tío a entrar a jugar. Pues aparte, aquel no es Esquirol, porque haya entrado a jugar, no es Esquirol. Aquel ha entrado en su puesto de trabajo que tiene un contrato firmado. Esquirol no, ¿por qué? Erais las estrellas, el frontón iba de maravilla y de repente sin trabajo. No, y luego, no, sin trabajo no, porque
¿sabes lo que pasó? Que tampoco mucha gente sabe. Cuando se hizo lo de la huelga, aquí habíamos un montón de pelotas y se salvó Palmix porque dijimos, está todo perdido, a ver si va gente, por lo menos un frontón se salva. Curiosamente ocurrió 20 años más tarde con Milford, ocurrió igual. Ya. Bueno, sigamos. Y entonces cogimos y joder, aquí se va a quedar un montón de gente sin jugar. Nosotros ya hubiésemos jugado. Entonces los 15... Sí, pero hubierais jugado, pero cobrando bastante menos, ¿no? Sí, pues, escucha luego lo que vino. Pero hubiésemos bastante menos, o bueno, pero hubiésemos cobrado, porque la gente iba. Y dijimos, bueno, ¿y todos estos qué van a hacer? Entonces los 15 que estábamos ahí, arriba... Las figuras, los ases, no sé. Vamos a poner, vale. Pusimos cada uno 20.000 duros y abrimos el frontón de Barcelona. ¿Quién llevó las gestiones para abrir el Montepío? El Montepío no tenía nada de Montepío, nada. Nosotros hablamos con el Montepío, con un tal Puigverno, no sé cómo se llamaba, pero el abogado que llevaba aquello. El Gurbide, Goyo, Ondarres y yo fuimos. Y hablamos con él y nos dijo, veo la cosa mal, pero os voy a dar un consejo. La Marina Española lleva un crespón negro aquí, porque perdió una batalla en 1328. No hagáis como aquellos, quitar crespón y todo, dar todo por perdido y empezar otra vez. Mira, y así se abrió el frontón de Barcelona, con dinero mexicano que representaba Muguerza y dinero americano que representaba Mendive, un tal Mendive. Y yo era el representante de los pelotarios. Cuando dices que Muguerza representaba dinero mexicano y Mendive americano, había capitalistas, gente accionistas, sí. Gente particular. Nosotros éramos unos mexicanos, que no sé nunca el nombre, ¿verdad? Y un americano. O sea, gente particular que dijo... Sí, ellos buscarían, o Muguerza buscó, lo que hemos... Sí. Y Muguerza fue diferente. José María Muguerza. Sí. Y nosotros, cuando llegaba el final de mes, primero pagaban a todo el mundo y luego los 15 a prorrateo lo que sobraba. Había meses que teníamos que ir a cobrar al banco a sacar dinero. Eso poca gente sabe. El compañerismo es eso. Y ya estábamos ya de Barcelona. ¿Compaginabais con el verano de Euskadi? Sí, se venía aquí, pero se jugaba solo en Durango hasta que ya empezaron a jugar en Guernica algunos. Porque había boicot a Guernica. Las figuras hacíais boicot. Figuras y no figuras, boicot. Y entonces, cuando Muguerza se dio cuenta de eso, yo tuve una bronca con él porque no sabía que existía eso, yo no me enteré. Yo entonces era presidente del Montepío. En el 69 te nombran presidente del Montepío. Y entonces yo no sabía que estaba pasando eso. Cuando me di cuenta dije, oye, perdona, pero tienes razón. Entonces entró Piedra. ¿En Barcelona? En Barcelona. Nos pagó a nosotros, en vez de 100.000, nos dio 90.000 a cada uno y se quedó con la parte nuestra. Y luego, bueno, y entonces yo no fui a jugar a Guernica, porque no pensaba, no creía yo, que estaba bien yo siendo presidente del Montepío y habiendo un boicot de pelotaris del Montepío a Guernica, yo fuese a jugar a Guernica. Entonces les dije que no. Entonces vinieron Aldamiz Echevarría, que era entonces el gerente, y un tal Pello, que andaba siempre con él, que no sé si era el que hacía no sé lo que hacía, pero trabajaba allí, y me vinieron y me dijeron, oye, esto y esto, me ofrecieron un contrato, y le dije, mira, no puedo ir, por esto. Yo cuando dije de ser presidente de Montepío, si queréis voy. Tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Me parece fenomenal. En Barcelona se abre el Palace y hay buena respuesta por parte del público. Claro que sí.
No, Y aún y todo no llegabais, no llegaban las cuentas no cuadraban. No, porque no es que no cuadrasen, no se apostaba mucho, era una cosa que aquello estaba perdido todo, había que ir por el mando, ahí hicieron esa mano. Y aparte que teníamos dónde agarrarnos, porque en la Vanguardia teníamos una página que nos escribía en la Vanguardia, en Dicen, en el Mundo Deportivo, en todos lados. Ahí me hizo una entrevista un tío que se llamaba Del Arco, pues que solo hacíamos a Dalí, al otro, al Mope, me hizo a mí, por mediación de este periodista del Mundo, de la Vanguardia. Fontanet, puede ser Fontanet. No, Fontanet era del Mundo Deportivo. No, este era Del Arco, de la Vanguardia, pero un tipo que ya te digo. Bueno, y en la cancha, Seabra-Higueras, fuiste el que más juegos sacó en Barcelona. No sé, más juegos, no sé, igual daría el que daba más ventajas, vamos a suponer. No te puedo decir. Que me estaba a gusto, Estabas Egurbide, ahí jugasteis pareja contra trío y hubo ahí unos enfrentamientos tremendos, La cancha te iba bien, la del Palas. Lo que pasa es que yo creo que todos estos enfrentamientos contra Egurbide, creo, no es que igual puedo estar equivocado, creo que fue después de la operación. Después de la operación. Antes de la operación hemos jugado en Pamplona. Me dio un pelotazo de chimela en Barcelona, aquí en la canilla. Y me pusieron 3 grapas de esas, porque grapas no coser bonitamente, no, grapa de pam. Y al día siguiente jugamos en Pamplona. El Egurbide de chimela, Gorroño y yo. Ganamos nosotros. Al día siguiente, inauguración del frontón de Durango. El de Jamarita, Churruca, Gorroño y yo. Ganamos Gorroño y yo. Tú has sido un pelotari temperamental. Terrible. Yo te recuerdo en Barcelona, las patadas que le pegabas a la pelota, si llegan a ser un balón, hubiera sacado de las gradas de San Mamés, si llega a estar ya te digo, abierto. Yo le quise jugar una vez, nos teníamos amistad con los futbolistas y tal, a uno que es un futbolista del Sabadell, con la pelota de tenis en el frontón partido. No me quiso jugar. El fútbol me volvía loco. ¿Y cuando le pegabas esas patadas no te dolía el empeine? Sí, hay que saber darle. Hay que saber darle. La pelota nunca le pegas cuando te viene hacia ti. Siempre va cuando va para el otro lado. Y meter los dedos hasta adentro. A mí ya se me ha caído la uña más veces que la leche. Y luego lo peor de todo no era la patada. Lo peor de todo era no te rasques, porque si te empiezas a rascar, joder, el público te mete contigo. Tienes que aguantar. Tienes que disimular, ¿no? Un hombre había que aguantar. Joder, Mari, ha sido ahora recordando, ha sido, como decía antes, rebelde y tozudo también, porque ahí se jugaba sin casco, pero hubo un momento en que la federación, a raíz del pelotazo a Fernando Ormea, puede ser, sí, que os obligó, y tú dijiste que tú no jugabas con el casco, y ahí también armaste una buena en Durango, ¿no? Joder, que se armé. Bueno, es que yo consideraba en aquel momento, joder, que salir con un casco era como un torero que salga con un peto de estos de guerrero, no sabes qué van encima del caballo. O sea, el pelotario tenía que ir a pelo, como un hombre, nada de cascos. Bueno, total, que voy a jugar el partido aquel, jugamos el primer partido. Con Dares yo creo que jugamos en contra, no me acuerdo ahora. Bueno, y me vienen y me dice el presidente de la Federación Vizcaína y el lugarteniente de él, un tal Larrina, que era médico, y el otro no mira, Icaza, puede ser. Icaza. Y me vienen y me dicen, tienes que jugar con casco. No, porque me hace daño, no me habéis dado tiempo suficiente a hacer un casco del tamaño de mi cabeza y no puedo jugar. Pues no sales. Pues no salgo, suspéndeme. Si tienes huevo, suspéndeme. Pronto lleno hasta la bandera.
Me viene el secretario de la federación y me dice, oye, Chino, joder, sal porque se va a armar una aquí. No salgo. Pues no tienen estos. ¿Por qué me tienen que decir ahora esto? Si no me doy tiempo a hacerme un casco, joder. Manda uno de, no sé si de quién es, no me entra. En realidad era un pretexto, pero tú les querías joder. Y me sentía importante. Bueno, y entonces me viene y me dice el presidente de la federación, el secretario, me dice, oye, ¿qué te parece, Chino, si juegas a 30 son cuando eran partidos benéficos? Si juegas 15 tantos con casco y 15 tantos sin casco. Coño, perfecto. Jugué 15 tantos con el casco, entro adentro, salgo sin casco, joder. ¿El público? Bah. Locos. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, tenía un telegrama en casa, vivía entonces en la casa de allí, donde nací, suspendido hasta nueva orden, que no podía jugar. Al día siguiente jugaba yo en Galarreta para la Federación Guipuzcoana Beneficio. Le llamo y le digo, oye, no puedo ir a jugar. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has lesionado? Que no, me ha pasado esto, seguro. Es como te estoy contando. Ven a jugar, no te preocupes. Me hacéis un papel diciendo que es bajo vuestra responsabilidad. Sí. Fui, jugué. Le llamo a Puigvert, que era entonces presidente de la Federación Española, y le digo, oye, Puigvert, ¿qué te pasa? Me ha pasado esto. Mándales a la mierda y juega. Ahí se acabó. ¿Cuántos partidos de homenajes has jugado? Boh. Era muy típico entonces. Lo que no entiendo es una cosa. En las federaciones, en la vizcaína, en la guipuzcoana, en la alavesa no sé porque no me acuerdo bien, pero en la vizcaína y en la vizcaína, que miren cuántos partidos benéficos han jugado los manistas y cuántos han jugado los de gesta. Sí. Pues tú jugaste homenaje al Pistón en México el año 63, a Echeverría, Durango. ¿Este es el FIS, el pescado? No, el otro, el mulo. El mulo Echeverría, el padre de Soriano, de Toñito y su hermano. Luego en Durango, Marco Erquiega, el Sabino, que fue intendente nuestro en Barcelona. Claro. Ondarru también, en el 66, Elizegui y Chucho Marquina, más los hospitales, federación. Bueno. El otro día, mirando ahí, tengo un montón de cosas. Bueno. Una carta de agradecimiento del convento de franciscanos de Forua, porque se quemó parte del convento y jugamos nosotros para que se arregle el convento de los frailes. Échale narices. Y bueno, yo he pagado todos los beneficios que he jugado, he pagado por entrar. No cobrabas un duro y encima pagabas la entrada. En México jugué el de ese y otro en México jugué el de Guara, el delantero. Escobedo. Con Tarres y yo fuimos. Y me estoy diciendo, y entonces, que miren, a ver, ¿cuántos han jugado los de mano? Para que estén ahora los de mano, es todo en la mano, que me parece muy bien, pero joder. Sí. Ahora que te he nombrado Elizegui, yo no llegué, por supuesto, a verle jugar, pero dicen que tiene una derecha formidable. Terrible. Un día jugábamos en Marquina y a Chucho, creo que era, a Gambarrillo, y ganamos el partido. Y al jueves siguiente jugábamos en Durango, Alonso, aquel que era de Vitoria. Y Chucho contra Elizegui y yo. Digo, si no tiene esto, no tiene sentido. Bueno, empezamos a jugar. No había que moverse aquella pelota. Le digo a Elizegui, se te va a ir el brazo, la cesta y todo, y no vas a hacer un puto tanto, porque esto va. Y me dice, bueno, seguíamos. Fui al cesto, saco una pelota y voy, viva. Y era viva. Y él me dice que estaba allí, que yo no vi, no sé si yo no vi. Total. Que empezó a darle aquellos derechazos y ganó el partido. Íbamos perdiendo de calle. ¿Tanto daño hacía? Terrible. ¿De arriba abajo? De arriba abajo, todo de arriba abajo. Una vez jugamos, él,
él y Ondarru, Mendy y yo, en el frontón de San Sebastián, en el chivitín ese que juegan a mano, en el Atano. En la Anoeta, ¿eh? En la Anoeta. Mira. Venía de la pared del rebote, venía la pelota más rápido que iba del frontis para atrás. Joder, no había nadie, estuvimos nosotros, somos los que jugamos. No se jugó más. Hay una temporada que jugaron pelotaris, los Elejabarrieta, Gorroños. Ya te digo, ya jugué yo ese partido. Nada, su hijo, Adolfo, también, Sí, también era así. también le daba Sí, duro, sí, era sí. una yo. Y más rápido que su padre. Su padre era un poco lento, pero este no, joder, el hijo era rápido. El padre duró poco tiempo, ¿no? Sí, el brazo no podía aguantar aquello. Otro que él me contó en Dania cuando lo entrevisté, a Echaniz primero, que ya falleció, Luisito, en La Habana, igual, todo con la derecha, y me decía, hasta morir, empezar con la derecha y darle. Con 23 años estaba quemado. Y ves los programas que están aquí en estos cuadernos. Oye, jugaba de tú a tú contra cualquiera y los resultados... Ya te digo. Debió de jugar muchísimo. Pero con 20 y pico de años estaba seco. Estaba seco. Igual, claro, Orbea, Chato. Y los contrarios, que siempre eran a favor en contra, pero esos pues le sacan pelota muerta. Y de ahí, en el agujero, aquel a ver qué tira. Y atrás, y tiraba atrás y sacaba la pelota. Sacaba la pelota. Algo increíble a día de hoy. Reboteando no era bueno. En cambio, Kubota tenía un rebote de derecha y yo no he visto cosa igual. Antes reboteaban los zagueros mucho más. Almorzar no le viste jugar. No. Almorzar de Estigarraga. Yo coincidí con él en Tampa y no he vuelto a ver ni por asombro algo parecido. De atrás, dejar pasar la pelota a rebote, no tenía buen bote corrido porque claro, era donde... Y otra vez tiraba para atrás de rebote de derecha. Fernando Azpiri también dicen que reboteaba bien. Sí, pero de costado. Yo los zagueros reboteaban todo el mundo un montón, joder. Aldecoa, Gonzalo, llevaba Chichax, va. Estando en Barcelona, intentasteis ir a Tijuana, ¿no? Sí, mandamos un telegrama a Tijuana. Cuando vieron los nombres nos daron otro telegrama. No sé dónde tengo el telegrama y tengo en algún sitio. Sois demasiados, con demasiado juego. No tenéis cabida aquí, ¿no? Oye, Chino, llega el año 76 y hay la lista negra, los pelotaris que habéis participado en la huelga, la mayoría os tuvisteis que conformar jugar en Barcelona, buscaros la vida. Otros me imagino que supuso el retiro. El 76 fue algo... Joder, el 76 fue increíble. Pero ahí también salió la huelga y adiós. Pero, claro, y abrís el primer año en Bridgeport, os llevasteis $17,000 de bono. Sí. Se jugó 2 temporadas. 2 temporadas en una. Pero aparte, pero ahí también, por ejemplo, la huelga esta del 88. No, la anterior, la vuestra. La nuestra, la del 88. Sí. Ahí te se cerraron todos los fondos. Pero hay una cosa, mira. Con el Workers' Compensation que se sacó, que eso ha sido la muerte. Eso fue la muerte para las empresas. Explícanos, Juan Mari, en qué consistía el Workers' Compensation. Workers' Compensation era que tú, por ejemplo... es para que soy yo mejor, sí. Que tú, por ejemplo, te iban a dejar sin contrato, porque ya por edad, o lo que sea. Y entonces tú suspendías y decías que tenías dolor de brazo. Y nadie te puede decir que no tienes dolor de brazo. Entonces te hacían una serie de pruebas, pero mientras que te hacían esas pruebas, si estabas lesionado, te tenían que pagar el sueldo, más lo que podías ganar tú en boleto, que calculaban. Y eso te pagaba la empresa y el Estado. Hasta que te daba ya que no podías jugar más. Y entonces te tenían que dar una compensación
mientras que te habían estado pagando todo eso, y luego igual te daban al cambio 6-7 millones de pesetas. Pero claro, la compañía aseguradora, que además, el frontón de Milford, me dijo uno que había estado allí de intendente, que el año que se cerró, tenía que esto le costaba 1 millón de euros, de dólares le costaba el seguro. La prima de seguros. Pero eso, corrígeme, Juan Mari, en Florida no existía, ¿no? No, porque esa es una cosa. Existe en Connecticut. En todos los demás estados se va quitando. Connecticut no se quita porque tiene que ser el último estado donde se quite, porque es donde se firmó la Constitución. La Constitución. O sea, fue, entre comillas, la venganza del pelotari contra la empresa. Se puede interpretar así. No, pues ya había empezado de antes. Sí. Estando en otro, eso empezó con Garrachón. Claro. Y luego siguieron Paulín, el otro, la moto, todo. Ya. Omar, y tú, pocos podrán decir, conociste a 2 presidentes de los Estados Unidos en persona. Sí. Estaba yo cogiendo masaje donde sol, y cuando ya nos íbamos a marchar me había invitado a comer a su casa, en los últimos, y empezaron a venir gente con traje, me vino Sol y me dijo, no podemos ir a casa a comer. ¿Qué pasa? Pues viene Johnson, el presidente, a esto, a coger masaje, y aquí no puede entrar ni salir nadie. Pues bueno, y vino el presidente Johnson y me presentó, la mano, me dio un masaje. Y el día anterior había estado Carter, que entonces era gobernador de Georgia. Jimmy Carter, sí. Jimmy Carter, porque había una convención demócrata en ese hotel. Y Johnson había venido como presidente de... Había estado Rockefeller, había uno que era un cabrón que era gobernador de Mississippi. Wallace. Estaba allí también. Bridgeport, ¿qué me cuentas, Omar? Ahí ya, claro, ya estabas ya después del 70 ya en caída, ¿no? No, y luego estuve un año casi sin jugar por unas calcificaciones. No, tenía ácido úrico y no me podían encontrar, que estuve donde Sol, a ver si me podía curar. Tenía un dolor aquí atrás que no podía curarme nadie. Y me curaron porque uno me dijo que mirase a ver si había hecho alguna de lo de ácido úrico. Y me dice que tenía unos 14. Bueno, una barbaridad. Y me habían formado 3 calcificaciones aquí. Es como de una muñeca así. Y eso me operaron en Boston, el doctor Dotter. Y entre eso y el otro y tal. Y le dije a el año que viene me retiro ya. Podías haber continuado, ¿no? Sí. No sé, me hubiese dicho que no, pues no tengo ni idea. Porque le dije yo con un año antes. Cuando llegáis a Bridgeport en el 76, Ondarrés, un poco más joven, Churruca todavía estaba bien. Sí, Egurbide. Egurbide. Estaban Aramayo, Orbea, Luisito, Guisasola. Pero ahora pues, faltarán algunos, pero no me... Pero y luego, el núcleo duro de Barcelona, desde luego fuimos allí. Y luego llegan las bestias negras, Chiquito y Cachín Uriarte, ¿no? Fíjate tú, sí, Chiquito y Uriarte. Yo, desde luego, a Ondarrés, allí lo que le vi yo apretado, a poco pelota y le he visto, igual a nadie. Ahí tenía aquel, con el 5, Ondarrés, con el 6 Chiquito, con el 7 Uriarte, con el 5 Uriarte, con el 6 Ondarrés, con el 7 Chiquito. Y así todo. Ahora se ha sido pelota y fino. Y como no era de esfuerzo, se aguantó mucho. Jugaba fácil, todo hacía fácil. Cuando Ondarrés empezó a jugar la single con nosotros, qué broncas había en el frontón aquel joven. Una Guarita y Orbea y eso. Pues ya, que él miraba. En Miami, dices. Pues en Miami. Ondarrés, lo que pasa es que aparte de todo, empezó tarde también. Despuntó tarde, quieres decir. Despuntó tarde. Le costaba. Sí.
Pero yo le estoy viendo, le estoy visualizando cuando dices que... Pero lo hacía de una forma armoniosa, Joder, no era claro, parar, era como la fotografía, ¿no? Pero Sí. no era nada escandaloso, ¿no? Era compás. Al compás miraba ya... Compás, sí. No. Y en la zaga en Bridgeport, Churruca era el amo... claro, No había zagueros no así. había muy zagueros, esos. ¿no? Estaba en Chasío, Goyo... Roque Chávez. Oye. Pero no era pelota de hacer daño. Se ha sido el que más daño hacía, pero también el palero, pero y Frontón un poco hacía extraño. Ximena, pero Ximena, fíjate cómo estaba allí, estaba roto por todos lados. Pero es curioso, tú, claro, has jugado con Chimela toda tu vida casi, ¿no? Pero después del accidente tan grave que tuvo, volvió a recuperar mucho juego. Joder, que eso te digo. Yo coincidí con él en Bridgeport y ya tenía más de 40 años y jugaba como cualquiera, cuidado, Chimena es de mi edad. Sí. Era una cosa, la colocación que tenía. Joder, y luego alcance, pues. Y luego esa cosa que se daba la vuelta y lo que venía de allí era tela marinera. Joder, a mí no me rompió la pierna porque me cogió saltando, si no me rompe la pierna. El chato otra día de la cara se quitó. Joder. La recuerdo en Barcelona, en cada partido igual no, pero soltaba una enganchada que los jueces, o sea, iban por todos los tobillos, recorrían todos los tobillos. A mí en Barcelona me dio. Joder. Es que le soltaba de verdad, no le daba... Duro. La mayoría de las veces muy bien, pero cuando enganchaba, pelotari espectacular. Hay en el libro cuentas lo del champán. Sí. El champán éramos Chimela y yo. En San Juan de Luz. Me viene y me dice, oye, hay un francés ahí, gabacho, que cada vez que dé un salto por la pared, es una botella de champán. Vamos a medias y tírame tú, vale. Tiraba, iba a picar. Ni corredores ni nada. Saltar. Me viene de unos tantos y me dice, oye, ha venido el gabacho. Dile que ya se le ha terminado el champán que tenía. Así que ahora tira donde quieras. El pelotari siempre abusando, ¿no? Nos dan esto y vamos cogiendo hasta donde se pueda. Es curioso, No, pero los cabachos son de coger, Una vez estábamos jugando el año 61 sería, o 60, en Francia. No, 61 sería porque Orbea no estaba en 61 sería. Orbea y Chucho contra Aldecoa atrás, Araquistain atrás, uno de Motrico, Aldecoa en medio y yo adelante. ¿Aldecoa? ¿Martín Aldecoa? No, Gonzalo. 34 iguales. El público de pie, que jugásemos hasta 40. Bueno, hasta 40. Una vez más, ¿no? Orbea diría sí, porque luego dijo que no. Y 39 iguales. El público otra vez a 45. Y dijo Orbea. Se acabó ya. Acabó y venga para adentro. Que pasé por taquilla otra vez. El pelotazo a Fernando Orbea, eso sería un palo para los contrarios, ¿no? Porque verle tan bueno como era y de repente ese atleta que ya... Sí, no, joder. ¿Sabes el primero que le vi cosas raras después de un pelotazo? A Buenaga, a Pichón. Ya soy de ahora tú, Pichón. Sí. Que luego estuvo en Las Vegas y bueno. Ese le pegó el pelotazo a Alberro, el zaguero, en La Habana. Entonces ya cuando se recuperó y empezó a jugar, cogía una moneda y tiraba y decía, hoy no me voy a enterar. Pues he oído 2 ruidos. Efectivamente ponía aquí y iba para allí por el otro lado. Increíble. No respondía los reflejos. Y a Fernando le pasó otro tanto. Pues hay fotos. La gente lo que pasa que hay fotos que estamos, por ejemplo, Orbea, Chucho y Goyo y yo. Una foto de Francia creo que es.
ese partido es después del pelotazo de Fernando Rea, pues si no, no nos montan. ¿Entiendes? Para ti también verle así sería un poco... A todo el mundo, ver a una persona así para todo el mundo, aunque no le conozcas, si le ves pasar así, o una vez te dice, mira, esto y esto, mira. Eso me pasó a mí en Barcelona con Alberro, el joven Alberto, que dicen que en México había jugado horrores, y verle jugar en Barcelona, posturas más bonitas que ese, pues Ondarrés tal vez, así, pero tienes que hacer un esfuerzo para encontrar un pelotari de ese estilo, y sin embargo no metía dos seguidas, o sea, pelota a placer, palo, pelota a placer, palo, o sea, era algo que dices, concho, qué pena, ¿no? Mira que le trató el médico este de Guernica de llevarlo por el buen camino cuando vino, pero ya. Y no. Bueno, Mari, acabas tu carrera pelotística después de 24 años, ¿eh? Eso que podías haber seguido, ¿eh? Son muchos años, ¿eh? Son años, además que no eras el estilo Ondarrés, que parecía una mariposa. Yo a base de trabajar. Tú eras currela. A base de trabajar. Tú eras fogoso. A base de trabajar. Y bueno, ¿cómo llevaste el retiro? Ya... No, si yo venía aquí para Marquina y me llamó Miltonio un poco antes de terminar la temporada y me vino, oye, voy a subir para arriba que hoy quiero hablar contigo. Y me dijo, oye... Miltonio, que vive además, ¿no? No sí, vive. Sí. Fue un empresario, bueno, gerente, ¿no? Gerente del frontón. Sí. Y él fue el que montó el frontón ese de plástico, y eso fue él. Bueno, total, que me llamó y pues a ver si quería el intendente a Daytona. Y, bueno, le dije, las condiciones, hablamos bien. Le dije, pero una cosa, ahí está Mendiola. Y aunque no nos hablamos después de la huelga, pero hemos sido íntimos amigos, hemos vivido juntos, yo he estado en su casa, él en la mía, y joder, perdón. Y no sé por qué hacerle esto y tal. Todavía había esa rencilla, todavía esa cosa. Y bueno, no nos vimos tampoco. Uno andaba por un lado, otro por otro, ¿entiendes? Pero él estaba allí. Y le digo, pero le voy a... Joder, pero es que me dice, es que si no vienes tú, viene otro. Ya te tengo decidido quitarle, vale. Entonces ya le llamé a Mendiola. ¿Ya para entonces estabas casado ya o fue...? No, nada. Soltero todavía. Soltero. La maleta en la mano, nada. Y le digo, oye, Mendiola, hombre, es que esto y esto ahí. No. Haz. Porque le dije yo le había dicho esto, pero me ha dicho que vas a salir fuera de todas formas. Y entonces le puso un pleito a la empresa. Mendiola. Sí. Pero fuimos al juicio. Un tal Segundo, Sainz, que era cuñado de Solozábal primero, el hermano de Alex, y que había sido ayudante de Mendiola. Y en cuanto declaró ese tal, vino el abogado y dijo, ya nos podemos ir porque no hay nada que ver aquí. Con lo que ha hablado este ya es suficiente para que le despachen y más. Y así fui. Y terminar en Daytona, terminar en Bridgeport y empezar a trabajar al día siguiente. No, al día siguiente era domingo, el lunes a trabajar ya. Ahí empecé. ¿Y cómo te encontraste con un cambio tan radical de puesto? Pues era, ya sabes. Pues tú con el intendente eras de los críticos o... No, si tenía que llamar la atención le llamaba, pero nada más. Y si había que poner multa, se ponía multa. ¿Existe cierta soledad del intendente? Sí. Joder, sí. Vas a un sitio a tomar un trago y no es lo mismo estar en grupo No. Estás en el grupo y estás bien. Porque siempre hay gente ahí de todas clases, pero te quiero decir que... Pero te sientes como desplazado. No es la palabra desplazado, pero raro. No es lo mismo. No es lo mismo. Sobre todo si eres una persona como yo, que he sido abierta toda mi vida, que amigos donde he ido.
Te sientes un poco... ¿Notabas una distancia? Con cierta gente sí notabas, pero con otra gente no. Había gente buenísima, majísima, la mayoría. Y no tenía que ser solo de aquí. Había americanos majísimos, mexicanos majísimos y había de todo. Pero bueno, es normal. Y ese trabajo sucio que va en el sueldo, que es dejar afuera algún pelotario, ¿cómo lo llevabas? El problema es, no, generalmente no dejas a nadie porque dejas. Por dejar. Dejas por cuando ya no puedes más, porque tú tratas de tenerle hasta el final. O sea que uno mismo se da cuenta, el que está jugando se da cuenta que no puede. Y dice, oye, si no te puedo tener más. ¿Entiendes? Pero hay otros que, por ejemplo, los que peor lo cogían era la gente de aquí. Americanos, y eso es a lo mismo. Aquellos, el despido para ellos es parte de la vida. ¿Entiendes? Y no. Eso no tiene problemas. No tiene problemas porque no dejan mucha gente fuera. No. Pero tuviste algún altercado con algún pelotario de aquí, ya tuviste, ¿no? En el que se puso bravucón y le dejaste fuera y luego lo repescaste. Algo ya tuviste también, sí, ¿no? Bueno, yo solía dejar la puerta de mi oficina siempre cerrada. Yo no sabía si estaba yo dentro, estaba fuera o no estaba. Y vino uno, vio que tenía multa y dijo, siempre, toda mi vida aguantando hijoputas y ahora para tener que seguir aguantando hijoputas. Yo no sabía que yo estaba dentro. Abrí la puerta y le dije, pasa. Vino, me dijo, mira, el día que yo te falte a ti el respeto, me faltas al respeto, haces lo que tú quieras, pero mientras que yo no te falte, tú no me faltas a mí. Ya puedes hacer la maleta, puedes hacer lo que quieras, que estás fuera. Despedido. Estás despedido. Y no dijo nada. Pero me vinieron y oye, joder, no hagas esto, o sea, va a estar arrepentido. ¿eh? Bueno, total, un mes tiene que estar y al de un mes empezó otra vez. Otra vez, lo repescaste. Sí. Pero... ¿Te arrepentiste en algún momento que dijiste, ¿para qué cogería yo este puesto tan cabrón de tener que estar aquí? Sí, más de una vez, pero luego con el tiempo te haces y dices, sí, esto no me joden a mí. Y luego, base para mí era no mentir. A mí nadie me ha cogido ni una mentira. Y eso uno. Y dos, no mentir, y ni un chivato. No he tenido chivatos. ¿Hubo alguno que te quería ver con chivatos? No, sí, con cascarrillos. No, pasaba por al lado mío y hablando solo, pero no paraba. ¿Recibías muchas llamadas de que, oye, a ver si me puedes coger? O, sí, tengo entendido que venías aquí y no podías venir a Marquina porque te daban la tabaca. Pero no, si no es... Mira, una vez cogimos, cuando se hizo la temporada para todo el año, faltaban pelotaris, y vinimos a Barcelona. Y había un chico que estaba lesionado. Y le dije yo al que estaba de intendente, le digo, oye, en el grupo para Barcelona, que va a ir de Barcelona para Daytona, méteme a este también. Que cuando llegue, le diré, sal a ensayar, di que te duele el brazo y métete, y yo lo llamaré a la de ahí para adelante. Y efectivamente pues hicimos así, vino, estaba lesionado, no podía jugar, tuvo un tiempo de jugar esto y empezó a jugar. Y vine aquí de vacaciones y me coge su padre y me dice, sin más ni más, me dice, Charto, Charto ser. Charto, semillas es Charto. Digo, semillas, si eres semillas Charto, le digo, resulta que está lesionado. Y le digo que siga, que venga, aunque esté lesionado. Y que donde ensaye, que diga está lesionado. Y luego que ya se curará y ya jugará y tal. Digo, por tomar en vez de decirle, oye, el estreno de metas que está lesionado. Entonces, ¿qué te vas enfriando? Y dice, va.
Llega el 88 y te pilla la huelga, pero esta vez de intendente, y ahí lo dejas. Mamari. Sí. ¿Por qué lo dejas? Pues no sé. Vivía con Visasola y con Gema. Y ¿cómo era? Estábamos comiendo y me dice, le llaman por teléfono a Visasola y le digo, hoy vais a la huelga. ¿Qué va? Esa llamada es para la huelga, ya verás. Vino y me dice, sí, voy a la huelga. Y me dice, ¿y tú qué vas a hacer? Pues yo luego ir a Melbourne, porque en Melbourne se juega la función, y voy para allí y tal y tal. Ya voy al frontón, me avisan a mí también que vaya al frontón, fui al frontón, y estaban cogiendo cestas y esas viejas pues, para los aficionados que iban a salir a jugar. Y voy para casa. Aquí tenía mis cosas, dije, pues voy para casa. Y así dejé. Pero Marquina, Joder, tuviste presión, mal. presionado, estuviste presionado. Presionado, ya le llamaban a mi madre, llamándole esquirol y de la leche. A mi madre, a mi sobrino le paraban en la calle diciendo a ver si estaba de verdad escondido en el caserío donde viven. Me pusieron escritos con esto de chino cochino, chino esquirol, chino hijo puta. Eso duele. Eso joder. Y además teniendo negocios en no, y de boicot. Boicot también. Boicot y cartas diciendo que marche el pueblo y la leche. No, increíble. Yo pensaba, de verdad te digo, yo pensaba que, joder, que estaba haciendo una cosa que no había hecho nadie. Pues yo, en realidad, yo soy un empleado igual que ellos. ¿Entiendes? Yo estoy ahí, pero yo, cuando alguien me decía, oye, quiero aumento de sueldo, le decía, ¿hablas inglés tú suficiente? Sí. Te llamo al jefe y hablas directamente con el jefe. Y si no, te hago yo de intérprete. No tenías el poder de negociar, ¿no? Si no, ni quería. Ni querías. Claro, si ¿para qué quería yo el poder de negociar si al final van a poner ellos lo que van a pagar? Que digan desde el principio. Claro, ¿para qué voy a estar yo si no le subo, quedo mal. Y si le subo, quedo joder, ¿no? Directamente con él. Si el dinero es el que te va a dar él, a mí o a ti, él va a dar. En el cuadro tuviste un pelotari que luego resultó que tenía un juego tremendo, que fue Samuel Inclán. Sí. Primero pasó por Daytona. Sí. Y recuerdo que llegó a Bridgeport la temporada siguiente de la que Ricardo Lassa y una partida de pelotari supuestamente iban a jugar en un frontón que se iba a abrir en Madrid y quedó en agua de borrajas, y fue Inclán uno de los que llegó ya con Churruca de intendente, y la verdad es que desde el primer día no es que en Daytona ha jugado mucho, sino ya con pelotaris tuvo mucho juego. Joder. Tú enseguida le viste, este chico juega. Joder. Pistón me dijo, joder, no he visto un costado como el de esta de tiempo. Un costado de la leche, joder. Costado. Lo que pasa es que no tenía piernas, pero tenía costado, con la derecha manejaba fenomenal. Entrar al saque como aquel nadie. Ponía aquí la cesta en la pala izquierda y ahí no escapaba ni una. Difícil de llevar también, joder, muy mal criado. Carácter mal criado. Así que bueno, pero chavalito y... Bueno, y me dejas la intendencia, vienes al pueblo, ya te afincas, vida tranquila, negocios, ¿no? A vivir, ¿no? Con más amigos y venga. Amigos. Tranquilamente. Juan Mari, y a día de hoy, ¿cómo ves la pelota? Afortunadamente, a raíz de este boom que estamos viviendo, sobre todo en Guernica, en Iparralde, pues bueno, en Iparralde la cosa siempre ha estado más o menos a un nivel importante. Tú que acudes a todos los festivales, ves a todos, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que
yo creo que, a mi entender, no le están ayudando mucho a la cesta. ¿Por qué? Porque están televisando a las 11:30 de la noche, son las 1:30 de la madrugada cuando tú vas a la cama si ves en la función. ¿Entiendes? Que den a la hora que a las 7:30, es una hora buena. Los partidos de mano ponen en horas buenas, ¿no? Menos los viernes, que ponen a las 10 de la noche. Pero juegan el primer partido. No juegan el segundo como otros cuando juegan por la tarde, juegan el primero. Vamos, porque ¿a qué hora llega aquello? Eso te digo, no, yo no sé cuál es el sentido, pero yo soy de la opinión que se podría hacer más. Igual no se puede, cuidado. Las escuelas a reventar de chavales. Joder. Terrible. El otro día ya viste en Zumaya, ¿cuántos había allí? Pero ahí tienen que tener un aliciente. Tienen que tener un aliciente. No hay suficiente, no ves tú. Yo no les veo porque, a ver, en Marquino juegan todos los viernes, en Benetúa juegan los jueves y todo, se están jugando, pero no sabe nadie que se está jugando. Y no sabe nadie que está jugando. Ahora mismo va a haber un campeonato en Bilbao. Pero no se sabe todavía cuándo se va a empezar. ¿Qué va a ser en mayo? No, ya la presentación ya está anunciada. Ya han jugado alguna previa también, ¿eh? ¿En Bilbao? Para el Iron Cup ese que se juega en Bilbao ha habido ya 2 partidos de previa en la que los ganadores pues entrarán en... ¿Y cuándo han jugado, pues? Pues han jugado hace unos pocos días. Sí. Pero por eso yo Sí. no. Y no sé si un día de estos se presenta el torneo ya oficial, o sea que está en marcha eso. Juan Mari, no sé, ¿alguna cosa que quisieras añadir o no? ¿Has estado a gusto? Sí, encantado. Sí. Encantado. Ya sé que todo lo que sea de pelota, encantado. Eso llevas en la sangre, eso. Sí. Sí. Todo lo que sea pelota, encantado. Todo lo que sea pelota. Y si fuese otra vez a nacer, pues es pelotario otra vez. Con los mismos defectos, las mismas virtudes. Jugador del Atleti no, ¿eh? No, porque es difícil. Es difícil. Pero tú hubieras llegado con la mala hostia que tenías. Sí, me hubiesen expulsado. Los 90 minutos. También he tenido un partido. Mari, Chino, Muy bien. ha sido un auténtico placer Igualmente. charlar contigo una vez más. Igualmente. Y espero que nuestra audiencia, que cada vez va más, vaya a apreciar el tener a una leyenda ya, porque ya pocos quedáis, ¿eh? Sí, no, joder, Sí, poco, pocos quedáis de esa... tampoco, estaban ahí, Arrasate, Alex, Echave Chávez. segundo, Roque Chávez, yo, Goyogana. Giovanna, Goyogana igual se enfada porque él dice que es más joven que un año que va a más cumplir también pronto los 85, darle 2 el años mes más que joven. viene. Es que el 4 de mayo.